Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada de Física de 11º año y qué dicha que siguen compartiendo conmigo esta maravillosa clase donde exploramos, ampliamos conocimientos, desarrollamos habilidades y lo más importante, también nos divertimos. Busquen ese espacio cómodo donde puedan trabajar, tener un cuaderno, unas hojas, un lápiz para que puedan tomar nota de las ideas más importantes de esta clase. También es necesaria una actitud positiva, con esos deseos de seguir aprendiendo, con esos deseos de superación. Recuerden que con esfuerzo, disciplina y dedicación vamos a lograr todas nuestras metas. También invite a sus familiares para que compartan con nosotros. Muy bien, vamos a iniciar recordando lo que hemos aprendido. ¿Se acuerdan cuál fue el tema que estuvimos trabajando en la clase anterior? Sí, estuvimos estudiando la ley de Boyle. ¿Sí se acuerdan? Excelente, estudiamos el principio de la ley de Boyle y también vimos cómo la podíamos relacionar con la respiración diafragmática. ¿Sí se acuerdan de ese enunciado? Muy bien, la ley de Boyle nos dice que si tenemos una cantidad de gas en un recipiente cerrado a una temperatura constante, ¿qué pasaba con la presión y el volumen? ¿Se acuerdan? Son inversamente proporcionales. Muy bien, prestaron mucha atención. ¿Qué quiere decir? Que a mayor volumen, menor presión. Y lo contrario, en menor volumen, mayor presión. Muy bien. También, como estuvimos ampliando todos los conocimientos sobre la rama de la física denominada hidrostática, estuvimos estudiando sobre la densidad. ¿Se acuerdan? La presión atmosférica, la importancia de la atmósfera en otros programas. Y como en el mes de noviembre tuvimos la presencia de huracanes, quiero ver si ustedes podrían explicar cómo se forma un huracán de acuerdo a todos esos principios de la hidrostática. ¿Saben alguna explicación? ¿Han escuchado cómo se forman los huracanes? ¿Cómo podemos basarnos en estos principios? La física nos da respuesta a todos los fenómenos de la naturaleza. Para comprender mejor, les traje un video. Presten mucha atención y tratemos de relacionar lo que hemos aprendido con la formación de huracanes. Huracanes. Estos fenómenos causan enormes daños cada año y parece que cada vez serán peores. ¿Por qué hay huracanes? Todo viento es causado por una diferencia de presión en el aire. El aire que está a mayor presión siempre se mueve hacia donde hay menor presión. ¿Qué causa que un volumen de aire baje su presión? Principalmente el calor. Cuando el aire se calienta, sus moléculas se separan, lo cual lo hace menos denso y tiende a subir, empujado por el aire que está más frío y denso. Para que se forme un huracán, es necesario que haya agua tibia, vientos ligeros en la parte superior de la atmósfera y que el aire esté húmedo. La zona del mar donde el agua está más caliente, además de formar nubes de tormenta, crea una zona de baja presión en el aire. Entonces, el aire de alrededor vuela a llenar ese espacio, solo que no se dirigen al centro de manera directa, sino en una diagonal. Esto se debe al efecto Coriolis. ¿Qué les pareció el video? ¿Lograron recordar esas explicaciones de la hidrostática y comprender entonces cómo se forma un huracán? Les tengo otra pregunta. En la clase anterior, una de las partes de esa clase la dedicamos a estudiar las diferencias entre el efecto invernadero, que por cierto, por las acciones antropogénicas, como la emisión de muchos gases de efecto invernadero en nuestras actividades, hemos creado un desequilibrio en ese efecto invernadero. Vimos entonces la diferencia entre efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. ¿Se acuerdan de esos conceptos, de esas diferencias, de las causas y de las consecuencias del cambio climático? Muy bien, yo espero que recuerden esas diferencias, pero que también hayan adquirido ese compromiso que mencionamos en esa clase. El compromiso de ahorrar energía, de ahorrar agua, ¿qué más? De utilizar el transporte colectivo, la bicicleta. Ajá, muy bien. ¿Qué otra cosa? De realizar un buen manejo de los residuos sólidos en nuestra casa. Claro, son pequeñas acciones y todas cuentan para mitigar el cambio climático. Pero, ¿creen ustedes que
el cambio climático tiene relación directa con el aumento en la frecuencia de huracanes? ¿Qué piensan? Muy bien, vamos también a compartir un video para comprender mejor la relación entre el cambio climático y la aparición de los huracanes en los últimos años. Aunque la ciencia meteorológica es de gran complejidad y no se puede decir que tal o cual huracán fue causado por el hombre, es innegable que el cambio climático tiene un efecto en la frecuencia y poder destructivo de estos fenómenos. Ya no hay duda de que las emisiones de gases de invernadero están aumentando la temperatura del aire y el agua. Al estar el agua de los mares más caliente, hay más energía para la formación de huracanes, y si además aumenta el nivel del mar, las inundaciones serán más graves. Cuando el huracán llega a la tierra firme, deja de alimentarse del calor del agua del mar y pierde fuerza hasta desaparecer. Pero mientras eso sucede, es capaz de causar grandes estragos. Muy bien, ¿qué les pareció? Si no tomamos acciones, como habíamos visto en esta clase, vamos a seguir evidenciando estas consecuencias. Así que no olviden, desde nuestro hogar, desde nuestros centros educativos, desde nuestras comunidades, unamos esos esfuerzos y tratemos de colaborar en todas estas acciones que contribuyen con el ambiente. Muy bien, ahora hoy vamos a seguir ampliando conocimientos. Como la clase de física es tan maravillosa, tenemos una breve introducción sobre esos conocimientos que vamos a estar ampliando hoy, que nos trae Lucía. Disfrutemos de este video. Hey, hace unos días atrás estaba haciendo la tarea y en eso pasó mi hermana y me rozó y ¡zas! Me jaló y yo hasta que salté donde sentí la electroestática. Voy de nuevo. Electroestática. ¿Qué es la electroestática? Es un campo de la física que se centra en el análisis de los sistemas que forman los cuerpos con carga eléctrica en equilibrio. Estos cuerpos, al tener carga eléctrica, provocan reacciones de rechazo y atracción, generándose los llamados fenómenos electroestáticos. Cuando un objeto acumula cargas eléctricas, produce electricidad estática. Dicha acumulación puede generarse si dos materiales se frotan entre sí, ya que los electrones pasan de una superficie a otra por la diferencia de niveles energéticos. Por ejemplo, dos cuerpos que se quedan cargados, uno con carga negativa y el otro con carga positiva. Con el contacto puede aparecer una descarga electroestática. Esta es una corriente eléctrica que circula de forma momentánea entre los objetos que tienen distinto potencial. ¿Y ustedes saben cómo pueden liberarse de la estática? Poniéndose zapatos con suela de goma, como estos. Abrir las llaves del grifo o cualquier perilla de metal con la palma de la mano y no con la punta de los dedos, pues ellos son terminales nerviosas y presentan muchas cargas eléctricas allí, ocasionando accidentes electroestáticos involuntarios. Increíble, ¿verdad? Como un fenómeno como la electroestática es más común de lo que uno piensa. Bueno, sigamos investigando. ¡Qué curioso! ¡Chao! Gracias, Lucía, por ese experimento y toda la explicación que realizó desde su hogar para hacer esa introducción sobre el tema de la electrostática. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando de la electrostática, como ustedes ya evidenciaron en ese video de Lucía. Pero les tengo unas preguntas. Cuando ustedes van a definir, por ejemplo, electricidad estática o electrostática, ¿qué pueden decir al respecto? ¿Cómo pueden describir qué es la electricidad estática? ¿Conocen la respuesta? Si no la conocen, vamos a estar ampliando en esta clase esos conocimientos. Y si ya tiene la respuesta, puede ir tomando nota. También quiero preguntarles si ustedes recuerdan cuáles son las partículas subatómicas del átomo. ¿Las recuerdan? Vayan pensando porque necesitamos conocer el concepto de electrostática, recordar las partes del átomo, las partículas subatómicas, para ir comprendiendo un poco más sobre la electricidad estática. Y también les tengo un reto. Tengo un globo
Y aquí tengo pimienta y sal. Realicé una mezcla heterogénea. ¿Tienen clara la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea? Tal vez si vieron la clase de 7º año, la profesora Paula hoy explicó las mezclas. Yo espero que sí recuerden esa diferencia. Pero este reto consiste en frotar el globo, por ejemplo, contra lana o con el cabello y tratar de separar la pimienta de la sal, que es la mezcla heterogénea que realicé y que tengo aquí. Pero tienen que ir pensando por qué pasa. ¿Cómo podemos explicar por qué frotamos el globo, por ejemplo, con lana? ¿Han realizado este experimento? También si no tienen un globo, pueden utilizar una regla de plástico, pueden también utilizar un peine de plástico, un bolígrafo, frotarlo y luego atraer objetos pequeños, como unos pedacitos de papel. Pero lo más importante es comprender por qué pasa esto. Bueno, debemos remontarnos a la antigua Grecia, porque ellos fueron los primeros en interesarse en la electricidad estática. La electricidad estática es una rama de la física que estudia las cargas en reposo o en equilibrio, a diferencia de la electricidad dinámica, lo que también conocemos como corriente eléctrica. Esa parte la vamos a estar desarrollando en otra clase. Hoy nos interesa la electricidad estática o electrostática. Muy bien, ¿por qué les digo que desde la antigua Grecia ya se interesaron? Porque Tales de Mileto, por ahí de los años 600 a.C., él descubrió que al frotar una resina llamada ámbar con una lana podía atraer objetos pequeños. Vean qué interesante. Siempre ese amor por el descubrimiento, por preguntarnos el porqué de las cosas. Y así fue entonces como comenzaron las primeras ideas sobre los cuerpos que se podían cargar. Pero no solo tenemos que limitarlo al ámbar. Ya ahora conocemos que hay materiales que se frotan con otros y ganan carga, algunos positiva y otros negativa. Y eso es lo que vamos a estar tratando de comprender en esta clase, cómo es que sucede eso. Como por ejemplo, al frotar el globo con mi blusa o con una lana o con el cabello, se carga. ¿Por qué? Muy bien. Y así fue entonces como definieron también este fenómeno como electricidad, porque la palabra electricidad viene del griego electrón, que significa ámbar. Es una pequeña historia de todo ese inicio de la electricidad. Después se dieron más aportes, después ya en los siglos XVII en adelante, pero al inicio entonces ahí fue donde se interesaron en estos fenómenos. Para seguir comprendiendo, es importante que ustedes recuerden las bases de lo que es el átomo, las partes, las subpartículas. ¿Sí las recuerdan? En las clases de química, por ejemplo, desde 8º año, se mencionan también en 10º año. Tenemos una idea. ¿Cuáles son las partes principales del átomo? Muy bien, el núcleo y la nube electrónica. ¿Y cuáles son esas partículas subatómicas que lo conforman? Las 3 principales partículas subatómicas. El protón, muy bien. ¿Cómo es la carga del protón? ¿Han escuchado? Tiene carga eléctrica positiva, muy bien. ¿Y a dónde se ubica? ¿En cuál parte del átomo? En el núcleo. Y en el núcleo también encontramos a los neutrones. Y los neutrones no tienen carga eléctrica. Muy bien. Y nos falta ubicar a los electrones. ¿A dónde están los electrones? Girando alrededor del núcleo. Muy bien. ¿Y cuál es la carga eléctrica del electrón? Negativa. Esto lo tenemos que tener claro porque cuando un cuerpo se carga, por ejemplo, el frotar un cuerpo con otro, el que queda cargado negativamente es porque ganó electrones. Muy bien. Recordemos que hay una diferencia entre un átomo cargado, que se denomina un ion, y hay 2 tipos, el anión y el catión, y los átomos neutros. Entonces vamos a iniciar explicando qué es un átomo neutro, recordando. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo podemos definir qué es un átomo neutro? Es aquel que tiene la misma cantidad de partículas subatómicas positivas, es decir, protones, y la misma cantidad de partículas subatómicas negativas, electrones. Entonces tiene la misma cantidad de protones y de electrones. De estas 2, las partículas subatómicas que pueden pasar de un átomo a otro son los electrones.
Y con base en esta transferencia de electrones es que los objetos se cargan. Cuando un objeto está neutro, en un caso ese objeto está formado por átomos, ¿verdad? Entonces, esos átomos tienen la capacidad de ganar electrones. Si ganan electrones, ese átomo neutro se va a convertir en un ion ahora con carga negativa, que se le conoce como anión. Ha ganado electrones, tiene más partículas subatómicas negativas que positivas. ¿Está quedando claro? Muy bien. Y cuando el átomo más bien cede sus electrones, le quedan más protones, ¿cierto? Entonces se dice que es un átomo cargado, que se conoce como un ion, y específicamente se le llama catión. Muy bien, estos son como bases para seguir conociendo más sobre la electricidad estática. Vamos ahora a la presentación para corroborar las características de los protones, de los neutrones y de los electrones con base en su carga y en su masa. Muy bien, ahí observamos entonces la carga del electrón. Presten atención que esa carga es negativa. Corresponde a menos 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el protón tiene la misma carga, pero positiva. 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Y qué pasa con el neutrón? No tiene carga eléctrica. Muy bien. Ahora comparemos las masas. El electrón tiene mucho menor masa comparado con el protón y el neutrón. Vemos que el electrón tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y el protón y el neutrón tienen masas muy similares, de 1,67 por 10 a la menos 27. Muy bien. Ahora vamos a recordar la ley de las cargas. Ustedes han escuchado que cargas del mismo signo, ¿qué se dice? Se repelen, muy bien. Y cargas de signo opuesto se atraen. Excelente, están muy bien en física. Entonces les traje una representación como para comprender más qué pasa cuando son dos cargas negativas o dos cargas positivas. Y cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa. Vamos a la presentación. Dice, cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. ¿Eso está claro? Muy bien. Entonces, podemos apreciar dos cargas negativas. ¿Cómo es la fuerza entonces entre esas dos cargas negativas? Es una fuerza de repulsión. ¿Y qué pasa si son dos cargas positivas? Lo mismo. Si son dos cargas con el mismo signo, se repelen. Es decir, existe una fuerza de repulsión. Y ahora tenemos el ejemplo de dos cargas opuestas, una negativa y una positiva. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, muy bien. Entonces, es también importante recordar, ya que hicimos un breve repaso por el átomo, esas partículas subatómicas, y cómo se forman los átomos cargados, estos iones, para seguir ampliando conocimientos y recordar que la carga se conserva. ¿Cómo podrían ustedes explicarme que la carga se conserva? Bueno, muy fácil, así como lo están pensando. Si un átomo gana 3 electrones, el otro, a ese átomo le queda carga negativa, ¿cierto? A ese anión, de menos 3. Pero entonces, el átomo que se dio esos 3 electrones quedó con el mismo número, pero ahora de carga positiva. O sea, se ha convertido ahora en un catión, ese que se dio sus electrones. Le quedaron, por ejemplo, 3 protones más con respecto a la cantidad de electrones que tenía cuando era neutro. ¿Comprendieron? Sí, muy bien. Bueno, para conocer más sobre la electricidad estática, le solicitamos a una excelente estudiante del Colegio Técnico Profesional Bolívar en Grecia, Annalise López, que es apasionada por la astrofísica, está en 9º año, pero ya ella estudia sobre la física, que nos realizara un experimento divertido de las burbujas electrostáticas. Ustedes han jugado con burbujas de jabón y cómo moverlas a través de la electricidad estática.
Bueno, entonces presten mucha atención a esta demostración que nos realizó Annalise para que después también ustedes puedan realizarlo en sus hogares. Hola, mi nombre es Annalise y el día de hoy voy a hacer el experimento de burbujas electrostáticas. Para este experimento necesitamos una superficie totalmente lisa, globos, pajillas, lana o pelo y jabón. Primeramente debemos proceder a hacer nuestra burbuja de jabón en nuestra superficie. Luego frotamos nuestro globo con la lana o el pelo. Luego lo pasamos alrededor de la bomba. Lo que estamos haciendo al flotar el globo es cargarlo eléctricamente. Estamos logrando una distribución desigual de las cargas. La electrificación de un cuerpo por frotamiento se denomina triboeléctrico. Muchas gracias, Annalise, por realizarnos esta demostración tan interesante para comprender sobre la electricidad estática. ¿Qué les pareció? ¿Van a realizar ese experimento en sus hogares? ¿Ya comprenden por qué Annalise frotó el globo con una lana? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Para qué lo hace? ¿Y por qué después intentó mover la burbuja? Ese era el objetivo. Pero les tengo un reto para que comprueben este experimento que nos enseñó Annalise, pero ahora con 2 burbujas electrostáticas. ¿Qué piensan ustedes que ocurre si colocamos una burbuja como interna y otra externa? Y tratamos con un globo también cargado de mover esas burbujas. ¿Se moverá solo la burbuja exterior o se moverán las 2? ¿Qué creen ustedes? Les traje la demostración para que puedan prestarle mucha atención y después lo puedan reproducir. Sacamos el globo cargado a ver qué es lo que sucede. Fíjense cómo la burbuja de afuera se mueve mientras que la de adentro quedó fija. La pompa exterior impide que la de adentro experimente el efecto eléctrico. Esto es el equivalente a tener una jaula de Faraday. Fíjense entonces, hemos tenido una fiesta con efecto triboeléctrico, con burbujas, con pompas de jabón y con jaula de Faraday incluida. Lo que se dice una verdadera fiesta científica. La física tiene que ser así de divertida. ¿Se atreven a hacer este experimento en sus hogares? Ahí les queda de tarea. Muy bien, hasta el momento entonces ya hemos estudiado un repasito por las partículas subatómicas, la carga del electrón y del protón, y también un poco sobre la electrostática. Pero para poder comprender cómo se cargan los objetos, por ejemplo, por fricción, la profesora Gabriela Campos, de la sección de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, nos realizará una demostración para que ustedes puedan comprender, como es un tema abstracto, verlo ahí, cómo se frotan, por ejemplo, materiales aislantes, cómo se cargan y cómo comprobarlo. Entonces, disfruten mucho esta demostración. Desde el Laboratorio de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, nos encontramos con la profesora de la sección de Física, Gabriela Campos, quien realizará una demostración sobre separación de cargas. Hola, yo voy a hacer la demostración de la separación de cargas. Para eso tenemos el siguiente equipo. Tenemos un par de paletas, estos de acá, una con recubrimiento azul, otra con recubrimiento blanco. Tenemos un electrómetro y tenemos una jaula de Faraday para proceder a medir. Entonces tomamos las 2 paletas y vamos a friccionarlas de esta forma. Aquí estamos pasando carga de una de las superficies a la otra. Por tanto, una de las paletas va a tener carga positiva y la otra va a tener carga negativa. Ahora, esta diferencia de carga se va a ver reflejada en un voltaje. Para ello vamos a meter una de las paletas aquí y tenemos un voltaje de 30. Si metemos la otra paleta, tenemos un voltaje de menos 30. Eso significa que adquirieron la misma carga, pero con signo contrario. ¿Okay? Con eso queda demostrado que al friccionar
tenemos una separación de cargas. Gracias a la profesora Gabriela por realizar esta demostración. ¿Qué les pareció? Lo mismo que podemos hacer con el globo, tratar de separar la sal de la pimienta que les dije al inicio, o atraer papelitos, es lo que ella realizó, pero con equipo de laboratorio. Esa es la parte interesante que hemos tratado de tener en estas clases de Aprendo en Casa, poder asistir a un laboratorio para que ustedes vean qué se hace, cuál es el equipo, y también realizar esos experimentos caseros para tener como las dos partes en estas clases. Muy bien, ya ahora sí, estamos llegando al final de esta primera parte de la clase de física del día de hoy. Espero que me acompañen en esta segunda parte, después de la pausa, pero les tengo unas preguntas. ¿Cuáles son las 3 formas de electrizar o cargar objetos? Vimos por ahí la de fricción o frotamiento y otras, pero en la segunda parte vamos a estar ampliando sobre las 3 formas. También han relacionado el estudio de la electrostática con la formación de los rayos. Y por último, ¿por qué es más seguro estar dentro de un auto cuando hay una tormenta eléctrica? Piensen en todas estas preguntas y ahora las vamos a estar ampliando. Soy la profesora Andrea Arias de Física y nos vemos pronto.